Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, trae una gran esencia, hermano, del valor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros no entendemos el propósito de Dios en las cosas que ocurren, pero casi siempre preguntamos al Señor ¿por qué?, en vez de preguntarle ¿para qué? ¿Ya? ¿Por qué le digo esto? Porque casi siempre uno dice, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero cuando uno logra entender, hermano, el propósito de las cosas, uno dice, bueno, vale la pena. Vale la pena lo que he padecido, vale la pena lo que ha ocurrido. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, también se le puede llamar el primer católico que vino a los pies de Cristo. Amén. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra, la leemos como está escrita, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Puedes sentarse. Por esa razón yo digo que es el primer católico que viene a los pies de Cristo. Porque en primer lugar, una de las palabras que utilizan mucho los católicos es dar limosna. ¿Ya? Otra de las características que, ¿por qué digo de que Cornelio era católico? Es porque dice que era de Italia, de Roma. ¿Ya? Era de la compañía llamada la Italiana. Cuando hablamos de que Cornelio, aunque Cornelio es un nombre griego, no tiene un mayor significado su nombre, mas sin embargo ya en la práctica o en el porqué, en el propósito que Dios tiene, Cornelio demarca algo grande y algo especial para todo el pueblo gentil. Porque Cornelio fue el primero que viene, acepta a Cristo, y no solamente acepta a Cristo, sino que es bautizado con el Espíritu Santo. Usted sabe muy bien de que en la antigüedad los judíos y los extranjeros no se llevaban. De hecho, vamos a ver más adelante cuando Pedro le dice, vosotros sabéis cuán abominable es que un judío esté con un extranjero. Imagínense. Qué duro, ¿no? Pero bueno, encontramos de que este hombre dice que oraba a Dios y hacía muchas limosnas. Es curioso en el trayecto de la palabra, porque primero dice que hacía muchas limosnas y oraba siempre. Pero cuando el ángel viene y habla con él, el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. Y es tremendo cuando hablamos de la memoria, porque en el libro de Malaquías, en su último capítulo y sus últimos versos, dice que fue establecido el libro de memorias. Eso quiere decir, hermano, de que Dios es un Dios bien ordenado. Un Dios que realmente, hermano, traza las cosas de una manera perfecta. Y a Él no se le escapa nada. Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Por esa razón el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han venido a la memoria de Dios.
Lo curioso de esto, hermano, es de que en medio de nosotros, humanamente hablando, inmediatamente diríamos: mira, Cornelio, acepta a Cristo que te lleve al infierno. ¿Verdad que sí? Mas sin embargo, los ángeles no pueden hablar de arrepentimiento porque no tienen de qué arrepentirse. No pueden hablar de la salvación porque ellos son santos y no necesitan ser salvados porque fueron creados perfectos. Mas sin embargo, por esa razón viene el ángel y le dice: envía a cierto lugar, ahí vas a encontrar a un hombre que se llama Simón, que por sobrenombre tiene Pedro. Él te dirá lo que tienes que hacer. Y esto viene a mi mente, hermano, lo que Pablo enseña y dice: porque él mismo instituyó 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, eso significa de que Dios es un Dios tan ordenado que deja cierto liderazgo para que el liderazgo te guíe por el buen camino. Amén. Pero no solamente se queda esto ahí de que Dios me habló y qué bueno, qué lindo, el ángel envía al ángel y todo, y ahí murió todo. No. Dice la palabra, hermano, de que al día siguiente, usted puede llevar la lectura ahí, al día siguiente Cornelio manda a sus siervos y a un devoto soldado por Pedro. Ahora bien, quiero explicarle, hermano, que dice la Biblia de que Cornelio era centurión. Un centurión es aquella persona que manejaba 100 hombres. ¿Ya? Yo de milicia no sé mucho, pero me atrevería a decirle que manejaba un pelotón, ya traducido a nuestro lenguaje guatemalteco, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, la cosa es que manejaba 100 hombres. 100 hombres que estaban aplicando de él. La Biblia habla mucho de los centuriones. ¿Por qué le digo esto? Porque en una ocasión encontramos nosotros que hubo un centurión que visitó a Jesús. Y este centurión le dice: mira, necesito que vayas y ores por mi siervo. Y cuando Jesús dice: yo iré, después le dice ese centurión: mejor no vayas, yo no soy digno de que tú poses en mi casa. Yo soy hombre de autoridad y estoy bajo autoridad. Yo le digo a un soldado: ven, y viene. Le digo a un soldado: va, y tiene que ir. Y como yo sé que tú eres de autoridad, solamente di la palabra, y yo sé que mi siervo sanará. Y ese centurión te marca un precedente, porque está demarcado entre las personas de mucha fe. Jesús demarca de que este hombre tenía mucha fe. Entonces, volviendo a Cornelio, encontrando de que Cornelio agarra a sus siervos, agarra a un soldado y dice: vayan. Esas personas van hasta donde se encontraba Pedro. Dice el verso 9: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis es como una visión. Se podría decir que un éxtasis es aquello que ocurre cuando uno está entre dormido y despierto. ¿Ya? No es ni un sueño completamente, ni es una visión de un total despertar. ¿Ya? Eso es un éxtasis. Tuvo un éxtasis, y en el éxtasis que tuvo, o en la visión, si quiere llamarle visión, dice: y vio
el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Mire qué tremendo. Cómo Dios le habla, y es aquí donde quiero que nosotros meditemos, cómo Dios muchas veces nos habla a nosotros, y nosotros muchas veces no actuamos en fe, y por esa razón las cosas muchas veces se complican o se alargan. ¿Ya? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces Dios te ha hablado de una u otra forma, a través de la palabra, a través de una profecía, a través de leyendo la Biblia o a través de un sueño. Pero te quedas así como cabizbajo, dudando: ¿será que se va a dar? ¿Y cuándo se va a dar? Y empiezas a cuestionar las cosas. Es donde está el peligro. La Biblia demarca de que Cornelio solamente recibió la visión o la visitación del ángel, y al día siguiente mandó a la comisión que tenía que ir por Pedro. Dice que era la hora 9. De 6 a 12 son 6 horas. Sería la hora sexta. Sería la 7ª, sería la 1, la 8ª a las 2 y la 9ª a las 3 de la tarde. Ahora yo quiero que le marque algo bien importante acá, porque era la hora de la oración. El judío tiene por costumbre orar a las 3 de la tarde. ¿Ya? 3 de la tarde. Ahora yo le pregunto: por lo regular, los que tienen la oportunidad a las 3 de la tarde, ¿qué hacen? Una siesta. Que las buenas cosas nos cuesta aprenderlas. Pero dice la Biblia que Cornelio estaba a la hora de 9ª orando cuando eran de pie. Hay pasajes en la Biblia que nos enseñan puntos bien claves sobre orar. Porque la misma palabra de Dios dice que lo hay a los que temprano le gustan, que Él honra a los que le honran. Son cosas bien claves, hermano, pero muy pocas veces nosotros lo ponemos en práctica, y por esa razón la situación se alarga más. Ustedes se dio cuenta que aquí dice que al día siguiente, bueno, Pedro se queda perplejo, hermano, de la visión. ¿Por qué Dios le había dado esta visión o este éxtasis de aquel lienzo blanco de 4 puntas que quería, o que estaba descendiendo del cielo con toda clase de cuadrúpedos, con toda clase de reptiles y de aves? ¿Por qué le demarcó al Señor esto? Uno, porque el judío no puede comer de toda clase de cuadrúpedos. Por ejemplo, el judío no come carne de coche. Tampoco come cierto tipo de aves. Por ejemplo, el cuervo no lo come el judío. El pato tampoco. ¿Ya? Y culebritas mucho menos. Y como le dijo el pastor al cura, ¿verdad? De lo que se están perdiendo. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros equivocamos las cosas. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas como se lee en la Biblia, mas sin embargo no se hace exactamente como Dios demanda. No se entiende o no logran entender bien las cosas.
Porque la Biblia demarca que Jesucristo es la diferencia del antiguo pacto y el nuevo. Por medio de Jesucristo se quebrantó todo eso. Y ya lo vamos a ver más adelante. Mientras Pedro estaba meditando en la visión, llegaron aquellas personas allí. Llegaron al lugar. Pero como Pedro no había entendido la visión, nuevamente viene el Espíritu de Dios y le habla y le dice: Pedro, 3 hombres te buscan. Y no dudes de ir con ellos, pues yo los he enviado. Cuando tocan la puerta y empiezan a preguntar, Pedro baja de la terraza, hermano, y le dice: yo soy el que ustedes buscan. ¿Ya se imagina si usted llega a tocar la puerta? Disculpe, aquí vive. A mí me buscan. Ni siquiera habían quizás dicho el nombre. Dice: ustedes son los que me buscan a mí. Yo soy la persona que ustedes buscan. Hermano, ese es algo especial y Dios lo hace. Pero nosotros muchas veces lo vemos como un tanto difícil, o muchas veces vemos como ilimitado a Dios, como ilimitado. ¿Será que Dios puede hacer? Claro que sí. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Dios dice que Él habla al hombre por medio de sueños, pero el hombre muchas veces no entiende. ¿Y sabe por qué le digo esto? ¿Cuántos de ustedes creen realmente de que Dios va a crecer esta obra? Son poquitos aménes. Y la segunda pregunta sería un tanto más dura, más difícil de contestar. ¿En cuánto tiempo? Mas sin embargo, Dios nos ha venido hablando. La semana pasada Dios trajo una sierva que vino a confirmarle que nosotros estábamos haciendo la voluntad de Dios y que Dios iba a dar un crecimiento en este lugar. Y eso fue que el día jueves. El día viernes que andábamos haciendo mandado con la pastora, vimos a un joven familiar de unos hermanos de la iglesia vecina, y nos dice: pastor, ahora que lo miro me acuerdo. ¿Qué? Fíjese que yo tuve un sueño anoche, como eso de las 12, 1 de la mañana, lo soñé. Así como me soñaste. Fíjese, pastor, que soñé que en su casa usted había modificado su casa y que había mucha gente. En ese lugar había mucha gente y tenía un altar rojo, hermoso, bien hermoso. Y entraba gente de muchos lados, pastor. Y él no sabía que nosotros ya estábamos predicando acá. Entonces, Dios está hablando. Y lo está hablando muchas veces a la gente que no está enrolada en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno lo sueña, Dios, muchos frijoles comí. Aquí esto ocurre eso. Mas sin embargo encontramos que Cornelio nos dijo: ¿será que van a dar con la casa? ¿Será que este ángel me dijo la verdad? ¿Y si se equivocó el ángel? No, él no anduvo titubeando en eso. Al día siguiente, bueno, se van y van a llegar y van a buscar a Simón, en tal lado. Ahí va a haber otro Simón que se llama, que lleva por sobrenombre Pedro, y yo quiero que me lo traigan. Punto, y se acabó. Y como todo militar, una orden se cumple y no se discute. Vaya. Y llegaron, hermano. Aleluya. Y dice el verso 17: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mira lo que dice el verso 19:
Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Alguien que venga a favor? 3 hombres te buscan. Gracias. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí yo soy el que busca. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos empiezan a decirle: fíjate que nuestro patrón se llama Cornelio, es centurión, y él tuvo esta visión y nos mandaron por esto y esto. Hasta ahí entiende Pedro y dice: o sea que el lienzo que venía representa a la purificación de Dios, y los animalitos representan que Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué, hermano? Porque si usted puede darse cuenta, y dentro de los versículos que nos hemos saltado, dice, allá por si no se llama en el 15 o en el 16, dice: no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. ¿Ya? Si no, ahí lo van a encontrar. Pero Dios le dijo: no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. Ahora bien, ¿por qué le digo esto? Hermano, muchas veces uno como que pierde la fe en las personas. Y no solamente en las personas, uno como que pierde la fe en Dios. Y muchas veces, mire usted, ¿será que Dios puede rescatar a fulano tal? Yo digo que sí, usted. Pero otros dicen: no, hombre, olvídese, ese no se compone en ningún lado. Ese está más perdido que el hijo de la Llorona. A ese no lo cambia nadie. Y yo digo una cosa: ¿habrá algo imposible para Dios? No hay. Por esa razón Dios le muestra a Pedro y le dice: miremos como un movimiento lo que yo quiero santificar, lo que yo he limpiado. Porque antes de que Dios vea a una persona, como nosotros lo miramos muchas veces, cuando uno mira a aquellas personas que tienen días de estar tomando con una solución Paco Rabanne ahí de 3-4 días de no bañarse, ¿ya? Y así todos sucios y hechos pipí, pipó y todas las vocales. Dios no lo mira así. Uno muchas veces, ay, pero Dios lo mira como su creación y lo agarra, mete sus manos en el lodo donde esa persona se encuentra y lo saca y lo rescata. Por eso dice la palabra que Él saca del lodo al pobre y al menesteroso para hacerlo sentar en lugares de príncipes y en sillas especiales. O sea que cuando uno viene a los pies de Cristo, Dios no quiere verte destruido, Dios quiere verte transformado, quiere verte en bien. Pero como dirán mis amigos y mis hermanos de allá de San Juan Zacatepeques, pero uno muchas veces es mero nacanija. ¿Qué significa? ¿Qué me está diciendo el pastor? Tonto. Uno muchas veces es tonto. ¿Por qué? Porque Dios nos está sacando a uno del lugar del lugar de nodo cenagoso. Y uno, ¿será que Dios me quiere? Ay, es que yo no entiendo a Dios. Ay, es que tan difícil que sea evangélico. Es que yo por eso mejor no me meto, porque para fallar, ni siquiera ha empezado y está pensando en fallar, va a fallar. Pero si cambia su mentalidad de cristiano y dice: bueno, la Biblia dice, de modo que alguno esté en Cristo, una criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y sigue diciendo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces esta persona va a cambiar, y como dirían los niños, de veras. Bueno, la Biblia sigue relatando, hermano, de que Pedro
alzó vuelo con ellos, alzó viaje. Pues. No anduvo diciendo, ¿será que voy? No voy. Y si son maleantes, y si de repente. No, hermano. Pedro estaba consciente que el Espíritu de Dios le había hablado. Verso 24. Al otro día, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos íntimos. Mire la importancia de cuando hay una actividad en la iglesia, no llegar solo. Había que ver de qué manera, bueno, si a mí el ángel me habló y me dijo que Pedro me va a decir muchas cosas que tengo que hacer, pues que no me las diga solo a mí, que se las diga a toda mi familia y que se me diga a todos mis cuates, a los más allegados, que se vean. Porque si Dios me habló por medio de un ángel, Dios me va a cambiar a mí, y si me va a cambiar a mí, va a cambiar a mi familia y va a cambiar a todos mis cuates. Pero muchas veces uno se preocupa más por lo que diga la familia y por lo que digan los cuates. ¿A dónde vas? Por ahí echar una vuelta. No le dan valor de decir que va a la iglesia. ¿No? Y no le dan valor de decirle, ¿quieren averiguar a dónde voy? Síganme los buenos. No, prefiere quedarse callado. Prefiere, para que me diga que no, mejor no le digo nada. Cornelio empezó y dijo, no, esta actividad va a estar buena. Si un ángel me habló, es porque esto va a ser algo trascendental. Yo quiero que eso sea bueno. Y convocó a toda su familia y convocó, hermano, a todos sus amigos. Verso 28. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mandado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque muchas veces se dan los dos extremos. O es demasiado legalista, que no le gusta hablar con nadie porque se puede contaminar y puede cometer pecado. Un extremo. O el otro extremo sería de que usted se crea Superman, que todo lo puede. Dos extremos. Y así ocurre muchas veces con la gente. Si yo puedo estar con los cuates y el cuate puede estar chupando, y si lo quiero, no quiero. Cuando de repente, entre tanta broma y tanta cosa, el chingo y nosotros. ¿Estamos? Entonces, es importante que nosotros veamos esto. Por eso Pedro les dice, ustedes saben cuán abominable es. Imagínense que le digan eso a uno. Vos, mira, para mí es una abominación que se hace en mi carne. Es como para ella no volver a ir, ¿verdad? Mas sin embargo, a mí me impacta. Cuando Dios tiene control de las cosas, me impacta cómo Dios actúa. Porque Cornelio le hubiera dicho, mira, aquí, en primer lugar, aquí yo soy soldado. Tengo a 100 hombres bajo mi cargo. Y si yo le digo a uno de esos que te maten, te matan. ¿Y qué? A mí no me desconcharás. No, mas sin embargo, Cornelio no actúa así. No actúa así. Dice el verso 29, por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y aquí viene la respuesta de Cornelio. Y la Biblia dice que la única respuesta apagadera. Primero lo que dice el verso 30. Entonces Cornelio dijo, ¿hace qué? 4 días que hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandecientes. Mire qué tema. ¿Hace cuántos días?
4 días. ¿Ya se imagina correr el día? Apúrense, no se queden, apúrense, vayan. Esperó 4 días para poder escuchar lo que Pedro le tenía que decir. Nosotros muchas veces le pedimos a Dios y nuestras oraciones son instantáneas como las hojas. Señor, te doy gracias por eso y esto, gracias porque siempre me respondes, amén, amén. Y queremos vivir así como dice el profeta, al chilazo, no responda a Dios. Pero con él estaba, ¿qué, hermanos? ¿Qué estaba haciendo con él? Orando, ayunando. O sea, eso era el diario vivir de este hombre. Por eso en el primer verso encontramos que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y el verso 2. Y entonces dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios. Ahora, todos nosotros queremos respuestas de Dios. Yo sé que usted anhela más que yo que esta iglesia siga. Pero realmente, hermanos, usted puede anhelarlo más y puede decir que anhela más que yo esto. Pero ¿qué tanto ayuda? ¿Qué tanto ora? Para que las cosas acontezcan. Ay, es que yo quiero que toda mi familia venga a los pies de Cristo. ¿Cuántos días de ayuno has sacado? ¿Cuántas veces te has levantado de madrugada clamando, intercediendo, rogándole a Dios porque tu familia venga a los pies de Cristo? O simple y sencillamente dice, Señor, ya oré, pero no se compone, no quiere. Ay, trata con él. Tan fácil que ay, trata con él, Señor. Lo malo es que cuando Dios trata con una persona, no afecta, no sabe solo afectar a las personas, sino a toda la familia. Imagínense, si usted viene y le dice, Señor, trata con mi esposo, pero trata nuevamente con mi esposo para que mi esposo venga al pie de Cristo. Y él no quiere venir al pie de Cristo. De repente un accidente, quebrado de los brazos, quebrado de las piernas. ¿No? ¿A quién le toca aquí atenderlo? A la esposa. Y si no hay cómo generar la plata porque él está imposibilitado, la familia va a aguantar hambre, va a aguantar penurias. Y aparte de eso, aquel que usted dice trata con él, a usted le va a tocar que tratar con él, de llevarlo al baño, de darle su agüita, de darle su comidita, de bañarlo, de hacerle piojito, porque fíjate que me pica por aquí, está en el lado. ¿Se da cuenta? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, no es de pedirle, Señor, trata con él y zafar, porque no, es de clamar y de orar y de pedirle a Dios para que Dios cambie la vida de las personas. Ya casi voy terminando, hermanos. Verso 31. Y dijo Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegues, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te mandó. Yo quiero que le note algo bien importante. Dos cosas voy a hablar más. Fíjese bien, dos cosas.
La primera es que Simón era curtidor. Ese era el trabajo de este hombre, que vivía en la playa. Pero cualquiera era un curtidor. No era un simple curtidor, porque en aquellos tiempos, para ser curtidor, se requería un elemento. ¿Por qué? Uno, porque los tintes eran caros. Dos, porque la preservación de los cueros se tenía que hacer con sal. Y antes no hacían la sal como ahora. Antes el que tenía sal era porque tenía plata. Entonces, esta persona estaba hospedando a Pedro. Ahora, quitémosle el poder económico de este hombre. Si no lo quiere usted ver así. Este hombre estaba hospedando al siervo de Dios. ¿Estamos? Mire qué importante es cuando usted tiene el privilegio de hacer algo por un siervo de Dios. Trae sus beneficios y trae cosas grandes. En el Antiguo Testamento también te marca la Biblia de una mujer o de una pareja que cada vez que miraban que el siervo de Dios pasaba por ahí, le decían: mira, esposo mío, el siervo de Dios camina mucho. Yo quiero que le hagamos un su aposento y le pongamos una cama y le pongamos una mesita para que el siervo de Dios descanse cada vez que tenga que pasar, tenga donde reposar. Y viene el esposo y le dice: está bien, hagámoslo. Y le hicieron su cuartito, su aposento, su camita, su mesita, su lamparita. Y el siervo de Dios, al ver la hospitalidad de estas personas o de esta pareja, se preocupó y le dice al criado, o sea, le dice a su discípulo, le dice: ¿qué necesitará esta pareja que yo pueda hacer por ellos? Pues viven bien, tienen muchas cosas, pero a este hombre, al asistente, al criado o al discípulo, como quiera llamarle, se le ocurrió algo. Mi señor, le dijo: ¿te has dado cuenta que hemos pasado por varios años y no hay niños en esta casa? Es cierto. Viene y cuando el siervo de Dios se despide de esta pareja, ora por ellos y les dice: de aquí a un año, cuando vuelva yo a casar, estarás chineando y dándole de mamar a un bebé. Y Dios le permitió, por la palabra que este siervo de Dios había dicho, le permitió que tuviera un bebé. ¿Se da cuenta? La importancia de hacer las cosas. Por eso dice la Biblia: lo que le hicieres a uno de mis pequeños, a mí me lo haces. El que da un vaso de agua tendrá su recompensa. Por eso es importante que nosotros veamos eso, y no solamente con los siervos de Dios, sino con todas las personas que están dentro de la familia de Dios, porque la misma Biblia dice que debemos de hacer favores primeramente a los de la familia de Dios y luego a los demás. Entonces, es bien importante eso. O sea que este Simón fue un papel importante acá. Ese es uno. La otra cosa que yo quería decir es de que Pedro, Cornelio le dice: bueno, el Señor nos dijo que te mandáramos a llamar y que tú nos ibas a decir todas las cosas que teníamos que saber. En todo lo que hemos leído del capítulo 10, ¿dónde Dios le dijo a Pedro: Pedro, tienes que hacer tal cosa? ¿Verdad que no le dice? Mas, sin embargo, ¿cuál es el trabajo de un pastor? Predicar el evangelio. ¿Cuál es el trabajo de un cristiano? Predicar el evangelio. Anunciar la buena nueva, la palabra de Dios. No juntándose muchas veces como muchas veces se juntan algunos que dicen: ¿qué tal vos? Pues echemos un cafecito. Ah, bueno, vos, si te acordás, vos, fíjate que yo no pude ver la novela, contámela. Con mucho gusto, mira que quedó así, ¿no?
O miramos y la fulana, ay Dios, hermanos, que el día que le dije la llorona, pues mira, es que terminó con fulano y se fue con sultán. Y no, un cristiano no tiene que estar metido en eso. Un cristiano tiene que estar metido en la palabra. ¿Sabes? Nosotros hemos ido a visitar algunos lugares o nos han visitado nosotros y es verdad que decimos, bueno, nos vamos a dormir o nos vemos en el brazo, que es una 12 de la noche. ¿Por qué? Porque nos quedamos platicando de las cosas de Dios, de las grandezas de Dios, que el tiempo se fue volando. Pero qué rico es hablar de las cosas de Dios. ¿Amén? Entonces, encontramos nosotros de que Dios muchas veces no te va a decir todo. Dios muchas veces no te va a mostrar todo. Dios no le dijo, mira, fíjate que van a llegar 3, es un soldado, es un fenicio y es un judío. No, no le dijo. Solamente le dijo 3 hombres. Nos vamos a quedar hasta acá y después vamos a seguir con el sermón de Pedro en el verso 34. Porque Pedro viene y les predica, hermanos. Pues solamente quiere llegar hasta acá.